Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a estar compartiendo la escritura en Hechos, capítulo 2, del versículo 36 al 47. Y dice así: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Señor y Padre Celestial, damos las gracias por tu palabra, Señor, que nos quieres compartir, porque de ella podemos aprender ejemplo para saber cómo guiar nuestros pasos, Señor, porque en ella encontramos sabiduría y principios que nos pueden ayudar a distinguir lo que es bueno de lo que es malo, lo que te agrada de lo que te desagrada, Señor. Te pido que prepares nuestros corazones para que tu palabra entre y no salga fácilmente, para que podamos entenderla y ponerla por obra. Y también te pido, Señor, que cualquier cosa que vaya a decir que esté de más, Señor, que lo quites, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien. Pedro les habla acerca de la persona de Jesús, aquel que crucificamos. Y la gente, después de escuchar estas palabras, después de entender, después de haber entendido, se hace la siguiente pregunta: ¿y qué haremos ahora? Qué tremendo esto que nos cuenta Pedro, qué impactante saber que Dios estuvo con nosotros y no le reconocimos. Nos trató de enseñar y no lo escuchamos. Y finalmente terminamos matando al autor de vida. Qué terrible lo que hemos hecho, y ahora, ¿qué queda por hacer? ¿Qué vamos a hacer? Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro pudo haberles dicho: ven, nosotros teníamos la razón, estábamos con Jesús y ustedes no creyeron, bueno, ahora van a tener que enfrentar las consecuencias. No, Pedro da una solución. Y esa es la solución, que incluso 2000 años después sigue siendo la solución. Porque el mundo hoy en día vive ignorando a este Jesús, vive buscando sus propios anhelos, sus propios sueños. Las personas viven para sí y cada quien hace lo que quiere. Llamamos bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Pero de repente vamos a ser confrontados con esta verdad de que Dios estuvo con nosotros, no lo recibimos y lo crucificamos. Y Él murió para pagar el precio de nuestros pecados. Y esa es la pregunta correcta que todos debemos hacernos. Los que hemos creído nos hemos hecho, y los que aún no creen se deben hacer. ¿Qué hago con esto? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Y sabes que llegará el día en donde nos reuniremos con Dios y Él nos hará la misma pregunta: ¿qué hicieron con Jesús?
arrepentíos, bautícense para el perdón de pecados. Esa es la instrucción de Pedro. Dice, bueno, ¿qué debe hacer aquel que se da cuenta quién es Jesús, que descubre o entiende de alguna u otra manera el peso de su pecado y que eso lo tiene separado de Dios? ¿Cuál es la solución? Arrepentirse del pecado. Hermanos, todos los que hemos creído, hemos sido llamados por Dios. Hemos sentido este llamado, lo hemos entendido y hemos aceptado este llamado. Y los que a lo mejor están escuchando esto y aún no entienden, creen que entienden, pero tal vez no lo entienden, Dios te está llamando. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Y hay dos caminos. Puedes aceptar este llamado o puedes rechazarlo y seguir tu vida tal cual como es. Y aquí es donde quiero enfatizar algo. Muchos, a lo mejor que hemos aceptado a Cristo, podemos pensar que el llamado era para la salvación. Y aceptamos el llamado y creímos en Jesús y levantamos nuestras manos e hicimos una oración y ahora somos parte de la familia de Dios. Listo, lo aceptamos. Y seguimos viviendo igual que como siempre, teniendo nuestras prioridades igual que la de nuestros vecinos o el mundo, y no hay diferencia entre nuestra familia y nosotros. Hermanos, cuando Dios hace el llamado, no es un llamado para salvación solamente, no es un llamado para levantar la mano y aceptar a Jesús y seguir tu vida tal cual como estabas. Cristo, cuando llamó a sus discípulos, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Cristo llama a tu corazón, es para cambiar tu vida, no solo para salvarla, no para que sigas viviendo exactamente igual como vives, solo es que ahora creyendo en Jesús. Hermanos, eso no es la salvación, ese no es el propósito del Evangelio. El Evangelio es poder para cambiar vidas y debemos preguntarnos todos los días qué hemos hecho con Jesús. ¿Ha cambiado, ha transformado, ha trastornado tu pensamiento? ¿Te has vuelto loco para los ojos del mundo? ¿Te has vuelto alguien desquiciado desde los ojos del mundo? ¿O eres alguien que está bien, que está normal? Pregúntate, ¿cuál ha sido tu transformación? Y el mundo podrá decírtelo también. Si te has vuelto loco, si has perdido la razón por el Evangelio, si te has vuelto un fanático, como lo dicen ellos, tal vez estás en el buen camino, o estamos en el buen camino. Quiero enfatizar ese punto. Cristo hizo un sacrificio tremendo para salvar tu vida, para que por el resto de la eternidad estés con Dios, para que por el resto de la eternidad estemos con Dios. Así es. Pero el llamado de Dios no es solamente para la salvación, no es una invitación a pasar y luego irse, es una invitación para quedarse, es una invitación para transformarnos y para vivir de una manera distinta. Y eso fue lo que entendieron las personas que se bautizaron aquel día. Volvemos al ejemplo anterior. Cuando Cristo llamó a sus discípulos, no los llamó para que los siguieran y se volvieran para la casa y siguieran pescando, los dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. O sea, lo que antes hacían ya no vale, ahora hay un objetivo nuevo, pescadores de hombres. Pedro no lo entendió. Por eso es que cuando Cristo murió en la cruz y Pedro no entendía lo que iba a ocurrir, ¿qué hizo él? Volveré a pescar, iré a pescar. Quiso volver a su vida anterior, pero gracias al Señor y en su misericordia, Dios nos lo permitió. Y aquí está Pedro, el pescador de hombres. Ese era el objetivo que él tenía para él. Todos los que hemos sido llamados por el Evangelio, los que hemos sido llamados por Dios, es para permanecer en el Evangelio, solos, desde tu casa, sin necesidad de nadie más que tú y tu relación con el Señor. No. Dios te ha llamado a permanecer. Y dado que Él no está físicamente encarnado y presente aquí contigo junto a ti, necesitas de su espíritu.
Necesitas de la congregación, necesitamos de la iglesia. Y aquí está lo importante que continúa el resto del pasaje, enfatizando cómo era la vida de los que creyeron en el Evangelio. No siguieron igual que siempre, sino que ahora formaron parte de la iglesia. Y su vida cambió, sus prioridades cambiaron, su forma de entender la vida cambió. Y ese es el problema del mundo moderno en el que vivimos hoy. Estamos muy acostumbrados a tal vez una reunión en la iglesia, listo, qué bonito, oramos, nos vamos y seguimos con nuestras vidas normales. Y tal vez así es como tiene que ser hoy en día. Pero lo que nos muestra este pasaje era el corazón de los hermanos, que ellos se congregaban y tenían las cosas en común y lo que a alguien le pasaba le importaba a otra persona y no era chao, que estén bien, nos vemos el próximo domingo. No, ellos vivían en comunión. Hoy en día tal vez es poco práctico vivir de esa manera, pero ¿qué pasa con nuestra comunión? ¿Qué pasa con nuestra necesidad de estar congregados? ¿Qué pasa con el rol que debo cumplir en la iglesia? Porque todas estas personas tenían un propósito, oraban, entendían la palabra porque los unía la doctrina de los apóstoles, tenían las cosas en común, comían juntos. Entonces, para ir ya concluyendo, Dios nos ha hecho un llamado para salvación, amén, para salvación, pero también para quedarnos y permanecer. Y eso no puede ser fuera de la iglesia. Necesitamos congregarnos. Mientras se pueda, digitalmente, pero congregarnos. Y cuando el Señor lo permita, físicamente, pero congregarnos. Y no para ir a visitar la iglesia, para quedarnos espiritualmente, orando los unos por los otros, compartiendo de la palabra, comiendo espiritualmente juntos tal vez, y alabando a Dios, teniendo favor con nuestros vecinos, con los que nos rodean, con nuestras familias. Pero no estamos en la iglesia solo porque es una rutina o necesitamos ir a la iglesia, porque tenemos un papel que cumplir ya. Amén. Eso, hermanos, quería compartir. Espero que estén muy bien.